Buen día, mi nombre es Juliet Calderón de la Universidad Minuto de Dios del programa de Contaduría Pública y en esta oportunidad hablaremos sobre el muestreo. En estadística, el concepto muestra se utiliza para denominar a cualquier subconjunto posible de una población determinada. Así, cuando se habla de una muestra, se está haciendo referencia a un conjunto determinado de sujetos que parten de un grupo más grande, la población. El muestreo es útil gracias a que se puede acompañar de un proceso inverso, que se llama generalización de resultados, el cual es el que añade cierto error al dato que se está midiendo. La generalización de resultados de una muestra a un universo conlleva aceptar que se están cometiendo ciertos errores. Afortunadamente, el error cometido al generalizar los resultados se puede acortar gracias a la estadística. Para ello suelen usarse dos parámetros, el margen de error y el nivel de confianza, de lo cual hablaremos más adelante. Para conocer un universo, lo que se hace es extraer una muestra del mismo, medir un dato u opinión y proyectar en el universo el resultado observado en dicha muestra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de muestreo. Están los tipos de muestreo probabilísticos. Este tipo de muestreos son más populares y útiles que los no probabilísticos, principalmente porque tienen una elevada representatividad y permiten calcular el error de la muestra. Entonces está el muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, las variables relevantes de la muestra tienen la misma función de probabilidad y son independientes entre ellas. La población tiene que ser infinita o bien finita con reposición de elementos. El muestreo aleatorio simple es el que más se utiliza en la estadística inferencial, pero es menos eficaz en muestras muy grandes. También está el estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en estratos. Un ejemplo de este sería estudiar la relación entre el grado de satisfacción vital y el nivel socioeconómico. En este se extrae un número determinado de sujetos de cada uno de los estratos y mantener la proporción de la población de referencia. Por otro lado están los de conglomerados. Los conglomerados son conjuntos de elementos poblacionales como pueden ser las escuelas o los centros hospitalarios públicos de un municipio. Al llevar a cabo este tipo de muestreo se divide la población en varios conglomerados y se elige de forma aleatoria algunos de ellos para estudiarlos. También encontramos el sistemático. En este caso se empieza dividiendo el número total de sujetos u observaciones que conforman la población entre el que se quiere utilizar para la muestra. Luego se escoge un número al azar de entre los primeros y se va sumando de forma constante este mismo valor. Los elementos seleccionados pasarán a formar parte de la muestra. Por otro lado, tenemos el muestreo no aleatorio o no probabilístico. Este tipo de muestreos se emplean principalmente cuando no es posible llevar a cabo otros de tipo aleatorio, lo cual es muy habitual a causa del elevado coste de los procedimientos de control. Bueno, dentro de estos tenemos el intencional o de conveniencia. En el muestreo intencional, la persona que está investigando escoge de forma voluntaria los elementos que conformarán la muestra. Claro está que esta será representativa de la población de referencia. También está el muestreo en cadena. En este tipo de muestreo, la persona que está investigando establece contacto con sujetos determinados y pues estos consiguen a nuevos participantes para la muestra hasta completarla. El muestreo en cadena se usa generalmente cuando se trabaja con población de difícil acceso. Y ya por último tenemos el muestreo accidental. Se habla de muestreo accidental cuando la persona que está investigando escoge un número concreto de sujetos que cumplen con unas características determinadas. Este muestreo se utiliza con frecuencia cuando se requiere de la utilización de encuestas. Ahora hablaremos sobre cómo determinar el tamaño de una muestra. Determinar el tamaño de una muestra que se va a seleccionar es un paso importante en cualquier estudio de investigación, el cual se debe justificar convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de dicha investigación. Antes de calcular el tamaño de la muestra, se necesitan determinar varias cosas. El tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o individuos que tienen características similares. Se hablan de dos tipos. La población objetiva.
que suele tener diversas características y también es conocida como la población teórica. Y por otro lado está la población accesible, la cual es la población sobre la que los investigadores aplicarán sus conclusiones. Bueno, también está el margen de error. El margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. También está el nivel de confianza. Estos son intervalos aleatorios que se usan para anotar un valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 96% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas del 96% de las veces. Y por último, la desviación estándar, la cual es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. Es decir, mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de población. La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la que pueden observar, en donde Z es el nivel de confianza, P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso y D es la precisión, es decir, el error máximo admisible en términos de proporción. Y la fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la que pueden observar, en donde N es el tamaño de la población, Z es el nivel de confianza, P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso y D es la precisión. Muchas gracias por la atención prestada.